Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querido público de YouTube. Mi nombre es Víctor Vázquez y hoy, junto a mis compañeros Jesús Carrillo Rueda y Diego Manrique Castillo, estudiantes del segundo año de la carrera profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Tumbes, les hablaremos un poco más de vías ascendentes, pero nos centraremos en el tracto espino-olivar. Sin más, empecemos. Los tractos ascendentes son paquetes de fibras nerviosas sensitivas de diferentes tipos y funciones que transcurren por la sustancia blanca de la médula espinal, estableciendo comunicación entre segmentos medulares o centros neuronales superiores. Se encargan de conducir información sensitiva que puede ser o no consciente. La anatomía de una vía ascendente que trae información desde los receptores periféricos consta de 3 neuronas: neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden. La neurona de primer orden tiene su soma en un ángulo de la raíz posterior. Desde allí, la prolongación periférica, la dendrita, hace contacto con el receptor periférico y la prolongación central, el axón, penetra en la médula espinal formando parte de la raíz posterior hasta sinaptar con una neurona de segundo orden. El axón de esta puede decusarse o seguir ipsilateralmente hasta el centro superior del sistema nervioso central. En este centro puede ser el tálamo o cualquier otro núcleo vulvar o pontinar. Se encuentra la neurona de tercer orden, cuyo axón llega hasta el área sensitiva de la corteza cerebral o puede tomar un recorrido alterno hacia el cerebelo. Se debe considerar entonces que esta es solo una descripción general de los tractos ascendentes y que no estipula los accidentes anatómicos específicos de cada tracto. Por ejemplo, hay vías que involucran las 3 neuronas, u otras que ya no llegan a las áreas corticales sensitivas. Ahora, revisemos la imagen adjunta, donde veremos algunos detalles relacionados con las áreas anatómicas que están involucradas en los tractos. Por ejemplo, podemos observar el pedúnculo cerebral, la protuberancia anular o puente de Barolio. Podemos ver también el bulbo raquídeo o médula oblongada. Más abajo observamos el ganglio espinal, que es por donde va a ingresar la neurona de primer orden, hacia el cuerno posterior de la médula. Y anteriormente ya podemos observar ahí los tractos, cómo van ascendiendo hacia los niveles superiores del sistema nervioso central. Por ejemplo, vemos el tracto espinotalámico, ventral, y vemos, por ejemplo, ya más arriba, el núcleo ventral posterior del tálamo, que en algunas ocasiones van a llegar hacia la corteza cerebral y puede haber o no una cuarta neurona intercortical, pero que no está clasificada dentro de los tractos. La información sensitiva, entonces, que llevan estos tractos pueden ser clasificados en 3: la propiocepción, la exterocepción y la interocepción. El primero, en respuesta a estímulos internos relacionados con el control consciente e inconsciente de la postura corporal y tono muscular. El segundo, en respuesta a estímulos ambientales como dolor, temperatura y tacto. Y el tercero, en respuesta a estímulos que originan el territorio visceral. Por otra parte, vemos también un momento lo que es la clasificación de los tractos ascendentes, y entre ellos consideramos al sistema de columnas dorsales, lemnisco medio, sistema anterolateral, sistema espinocerebeloso, tracto espino-cervicotalámico, tracto espinotectal, tracto espinoreticular y el de particular importancia, el espino-olivar. Y al respecto de este último, empecemos entonces a describir un poco de su anatomía. Bueno, prosiguiendo con la anatomía del tracto espino-olivar, vamos a ver que ese tracto espino-olivar va a estar presente en toda la médula espinal. Las fibras de la raíz dorsal relevante van a ser sinaxis en células ubicadas en la parte medial del núcleo propio y en el núcleo cervical central dentro de unos pocos segmentos a nivel de las entradas de las fibras de la raíz dorsal. Los axones de las neuronas de segundo orden se cruzan y ascienden en el funículo ventral contralateral para alcanzar el núcleo olivar accesorio. También hay un tracto espino-olivar dorsal, que este va a ascender en el fascículo dorsal
y se proyecta al núcleo olivar inferior contralateral. Los axones entran en el cerebelo a través de pedúnculos cerebelosos inferiores y el núcleo olivar inferior es una fuente de fibras trepadoras hacia las células de Purkinje en la corteza cerebelosa. Por lo tanto, el tracto espino-olivar puede desempeñar un papel importante en el control de los movimientos del cuerpo y de las extremidades. Aquí vemos una figura que va a ser un corte transversal de la médula espinal en el nivel cervical medio. Vamos a ver que se disponen de los tractos ascendentes, que va a estar aquí en la derecha, como el tracto espinotalámico, el tracto espino-olivar, y los tractos descendentes que va a encontrar en la izquierda de la imagen. Bueno, el tracto espino-olivar también va a ser conocido como una vía medular neuronal, que es responsable de transmitir información sensorial propioceptiva y sinestésica desde los receptores ubicados en los músculos, tendones y articulaciones del cuerpo hacia el cerebelo, y es aquí donde la información obtenida se va a traducir para poder así ser interpretada por el cerebelo. Asimismo, las fibras del tracto espino-olivar están compuestas principalmente por axones de neuronas de segundo orden, que se originan en un grupo de células nerviosas llamada sustancia gelatinosa. Esta sustancia gelatinosa va a estar ubicada en el asta posterior o sensitiva de la sustancia gris y se distribuye a lo largo de todo el recorrido longitudinal de la médula espinal, como se va a apreciar en esta imagen. Las neuronas de segundo orden se extienden sus axones en dirección anterior hasta los fascículos espino-olivar, y desde aquí estos axones se continúan en dirección cefálica hasta llegar a la formación reticular del bulbo raquídeo, donde harán sinapsis con cuerpos neuronales que se encuentran en el núcleo olivar inferior. Ahora vamos a describir un poco sobre este núcleo olivar inferior, puesto que está situado en el bulbo raquídeo superior, justo por debajo del puente de Barolio. Su composición es sustancia gris en forma de C almenada. Este núcleo olivar inferior, entre otras funciones, actúa como estación de relevo entre la columna vertebral y el cerebelo, integrando información motora y sensorial para proporcionar retroalimentación y entrenamiento a las neuronas del cerebelo. Estos núcleos, después de recibir información motora o sensitiva, sus axones se ramifican en varias fibras trepadoras y musgosas que ascienden a través del pedúnculo cerebeloso inferior hasta la corteza cerebelosa. Asimismo, tanto la corteza cerebelosa, los núcleos olivares inferiores y sus proyecciones van a ascender y van a estar organizados somatotópicamente. Por ejemplo, las olivas accesorias medial y dorsal van a recibir proyecciones de diferentes partes de la columna. Entonces, retomando con la ponencia, a medida que estas fibras del tracto espino-olivar ascienden por la formación reticular, se van a agrupar en haces y pasan al sistema retículo espinal medial, y una vez que estas fibras alcanzan el tronco encefálico, se van a agrupar en haces más definidos y posteriormente se proyectan hacia el cerebelo mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores. Bien, continuando con la parte final de esta ponencia, les hablaremos sobre el recorrido de este tracto espino-olivar. Primero, lo que harán las fibras sensoriales primarias es ingresar a la médula espinal y luego estas sinapsan en la sustancia gelatinosa de Rolando,
la cual se encuentra en las láminas 2 y 3 de la sustancia gris de la médula espinal. Ahora, a partir de las sinapsis iniciales en la sustancia gelatinosa, las fibras del tracto espinolivar ascienden hacia el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico lo que va a ocurrir es que las fibras del tracto espinolivar decusan y posteriormente cruzan hacia el lado opuesto antes de continuar ascendiendo. Bien, una vez que han cruzado hacia el lado opuesto las fibras del tracto espinolivar, lo que harán es ascender por el bulbo raquídeo, luego por la protuberancia y el mesencéfalo hacia el cerebelo. Lo que debemos tener en cuenta es que en el bulbo raquídeo los axones del tracto espinolivar hacen sinapsis con las neuronas del núcleo olivar inferior. Debemos recordar que el núcleo olivar inferior es una estructura del tronco cerebral que se encuentra en la protuberancia, justo por encima del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, las señales sensoriales transmitidas por el tracto espinolivar son procesadas y modificadas antes de ser transmitidas al cerebelo. El núcleo olivar inferior envía sus axones al cerebelo, específicamente a lo que viene a ser la corteza cerebelosa. Las sinapsis del tracto espinolivar ocurren en dos regiones principales. Una de ellas es el bulbo raquídeo, donde se encuentran las neuronas del núcleo olivar inferior, y la otra viene a ser la corteza cerebelosa, donde se establecen las conexiones con las células de Purkinje. Bien, el fascículo espino-olivar conduce información al cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos. Listo, esto ha sido todo por nuestra ponencia. Gracias por su atención y espero encontrarlos en una segunda oportunidad.